Bueno, vamos a ver dos atributos más que son bastante importantes y se usan mucho. Y vamos a explicar para qué. El primer atributo que vamos a ver es el atributo ID, que ID viene de identificación, como por ejemplo una persona, su ID es el DNI. Eh, la idea del atributo ID es asignarle un identificador a un elemento que sea único para después poder referenciarlo mediante, por ejemplo, CSS o JavaScript. ¿A qué me refiero con referenciarlo? Que, por ejemplo, si con CSS necesitamos aplicar estilos o con JavaScript crear una funcionalidad sobre un elemento específico, podemos identificarlo con el ID porque de esa forma va a ser único e irrepetible. ¿Por qué? Vamos a ver. En este caso tenemos un título que dice curso HTML. Eh, Asignamos el atributo ID. Fíjense que como todos los atributos, después del nombre de la etiqueta dejamos un espacio, ponemos ID y entre comillas el valor que queremos asignarle. Cuando creamos un atributo ID, tenemos que asegurarnos de que dentro de todo nuestro HTML no exista otro elemento con un atributo ID que tenga el mismo valor, porque el ID siempre tiene que ser único, no pueden haber dos elementos con un mismo valor de ID, porque la idea del ID es justamente eso, como dije antes, que sea único e irrepetible. Entonces, el ID se usa principalmente cuando queremos hacer referencia a un elemento que estamos seguros de que no se va a repetir. En este caso tenemos un título, sabemos que el título va a estar una sola vez en toda la página, entonces podemos agregar el atributo ID y en este caso le asignamos title. Y como vemos después abajo con CSS, que si no lo entienden esto no se preocupen, pero lo que hacemos es con el hash, con el numeral, ponemos el nombre del ID y luego podemos asignarle, en este caso, estilos. Lo mismo también podemos hacer con JavaScript, referenciar a un elemento mediante ese ID. Entonces, los ID generalmente se usa para elementos como por ejemplo el header, que es la parte de arriba del sitio web, el footer, que es el pie de página, cuando hay una barra de navegación, etc. Lo van a ver muy seguido dentro de la estructura HTML de un sitio. Entonces, seguimos ahora con el siguiente atributo, que es parecido, pero hay una gran diferencia. El atributo es class. También se define igual, ponemos el nombre del atributo class y adentro lo que hacemos es definir las clases que tiene ese elemento. Las clases son parecidas a los ID, o sea, es una forma de identificar un elemento, pero la diferencia con el ID es que las clases sí se pueden repetir, es decir, pueden haber varios elementos dentro del HTML con la misma clase. Entonces, fíjense, tenemos este párrafo con una clase que dice description. No hay ningún otro elemento, pero bueno, con el CSS después abajo le asignamos un tamaño de fuente más grande. Pero fíjense que acá tenemos un h2 con una clase que dice subtítulo. Y abajo tenemos otro h2 que también tiene la clase subtítulo. Y lo que hacemos después, por ejemplo con CSS, es que todos los elementos que tengan la clase subtítulo tengan un estilo CSS, en este caso font style italic, que lo que hace es, como ven acá,
que la tipografía se vea en itálica, se ve el texto inclinado. Fíjense que yo puedo copiar esa clase subtitle y si quiero se la puedo agregar al título. Entonces creamos un nuevo atributo, class igual subtitle, esperamos y fíjense que ahora el título tiene la tipografía itálica, es decir, que está tomando la clase. Entonces, esa es la diferencia. Las clases son valores que se pueden reutilizar dentro de los elementos HTML. Y además, otra cosa importante es que un elemento puede contener varias clases. En este caso, el elemento H1 tiene una sola clase, pero este elemento que dice bienvenidos tiene dos clases. Fíjense que tiene subtitle, que como vimos antes pone la fuente en itálica, y además tiene otra clase que se llama red, que lo que hace, si ven en el código CSS, es poner el texto de color rojo. Entonces, lo mismo, con esta clase podemos copiarla y puedo ir a agregarla, por ejemplo, en el otro subtítulo. Fíjense que ahora esperemos que recargue y le pone el color rojo al texto. Lo mismo con el título de arriba. Agrego la clase red, esperamos y fíjense que el elemento ya tiene la clase con el color de fuente rojo. Así que eso es prácticamente para qué sirven los IDs y las clases. ¿Cuándo usar uno o cuándo usar otro? Bueno, vamos a usar ID cuando sabemos que ese elemento no se va a repetir y usamos las clases cuando sabemos que eso se puede llegar a repetir. Las clases se usan tanto para CSS como para JavaScript. Generalmente se usan para CSS para agregar estilos. Si alguno ya tiene conocimientos de CSS o cuando empiecen a aprender CSS van a ver que las clases lo que hacen es con CSS se definen propiedades y al agregar la clase se le aplican esas propiedades al elemento. Entonces, cuando queremos que ciertas propiedades se apliquen a muchos elementos, a todos esos elementos se le va a agregar esa misma clase. Así que bueno, esto es el resumen de estas dos propiedades y para qué se usan. Espero que haya quedado claro y si tienen preguntas las pueden dejar en los comentarios.